Hola amigos de YouTube, hoy les traigo una noticia que ha conmocionado profundamente a todo México y que podría cambiar para siempre la historia del famoso Padre Pistolas. Lo que está sucediendo en este momento con Alfredo Gallegos Lara es absolutamente devastador y nadie lo vio venir. Antes de revelar esta impactante información, necesito que dejes tu like en este video ahora mismo. Te suscribas al canal activando la campanita de notificaciones y compartas este contenido con todas las personas que conozcas. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo noticias exclusivas y reveladoras como esta. El Padre Pistolas, ese sacerdote valiente que ha desafiado al crimen organizado con la cruz en una mano y las armas en la otra, enfrenta ahora el momento más difícil de toda su carrera ministerial. La Iglesia Católica ha tomado una decisión que podría destruir todo lo que este hombre ha construido durante décadas de servicio a las comunidades más vulnerables de Michoacán. Esta noticia es tan grave que las consecuencias podrían ser irreversibles no solo para él, sino para miles de familias que dependen de su protección. Prepárense para conocer una verdad que los dejará completamente impactados. La historia del Padre Pistolas, Alfredo Gallegos Lara, ha llegado a un momento decisivo que podría cambiar para siempre su destino y el de las comunidades que protege. Este sacerdote michoacano, quien se convirtió en una figura legendaria por combinar la cruz de Cristo con las armas de fuego, enfrenta ahora la posibilidad real de ser separado definitivamente de sus funciones eclesiásticas. La jerarquía católica ha iniciado un proceso formal de investigación que amenaza con destruir décadas de ministerio dedicado a la protección de los más vulnerables. Esta situación representa más que una simple controversia clerical, simboliza el choque frontal entre dos visiones radicalmente diferentes sobre el papel de la Iglesia en sociedades fracturadas por la violencia. Las autoridades eclesiásticas argumentan que la imagen de un sacerdote armado distorsiona fundamentalmente la percepción del sacerdocio católico. Para ellos, el Evangelio debe predicarse exclusivamente a través de palabras de paz y reconciliación, nunca bajo la amenaza implícita de las armas. Esta postura refleja siglos de doctrina católica que privilegia la no violencia como principio fundamental e irrenunciable. Sin embargo, para las comunidades que han encontrado en el Padre Pistolas no solo un guía espiritual sino también un protector tangible, esta amenaza institucional representa el abandono más cruel imaginable. Estas poblaciones, ubicadas en regiones donde el Estado mexicano ha fallado sistemáticamente en garantizar la seguridad básica, ven en su párroco armado la única barrera efectiva contra el terror impuesto por grupos criminales. La perspectiva de perder esta protección genera una angustia profunda que trasciende lo meramente religioso y toca fibras existenciales de supervivencia comunitaria. El dilema no podría ser más dramático. ¿Debe un sacerdote mantener la pureza doctrinal mientras su rebaño es devorado por lobos, o debe tomar las armas para defenderlos, arriesgando su propia alma institucional? Esta pregunta ha dividido no solo a la Iglesia Católica, sino a toda la sociedad mexicana. Los defensores del Padre Pistola sostienen que en contextos de extrema violencia, donde las instituciones tradicionales han colapsado, se requieren respuestas extraordinarias que desafíen las convenciones establecidas. Para ellos, la valentía de este sacerdote representa la auténtica encarnación del mensaje cristiano de proteger a los indefensos. La controversia ha trascendido las fronteras de Michoacán para convertirse en un fenómeno mediático nacional e internacional que ha polarizado opiniones de manera irreconciliable. Programas televisivos, periódicos y plataformas digitales han amplificado tanto las críticas como el apoyo hacia esta figura controvertida, creando un circo mediático que a menudo oscurece la complejidad real del problema. Esta sobreexposición ha complicado enormemente la búsqueda de una solución equilibrada que pueda satisfacer las demandas legítimas de todas las partes involucradas. La imagen del Padre Pistolas portando armas durante ceremonias religiosas se ha convertido en un símbolo poderoso que trasciende su contexto específico para representar dilemas universales sobre justicia, protección y resistencia. Los críticos advierten que esta normalización de la violencia, incluso con intenciones nobles, puede establecer precedentes peligrosos que legitimen respuestas armadas a problemas sociales complejos. Temen que otros líderes religiosos puedan seguir este ejemplo, fragmentando aún más el monopolio estatal del uso legítimo de la fuerza y contribuyendo a la proliferación de milicias civiles con motivaciones diversas. El proceso de investigación eclesiástica iniciado contra el Padre Pistolas no es simplemente un procedimiento administrativo rutinario, sino una decisión institucional de enormes implicaciones que podría redefinir los límites del ministerio sacerdotal en contextos de crisis.
Las autoridades católicas enfrentan una encrucijada histórica: mantener la coherencia doctrinal arriesgando ser percibidas como instituciones desconectadas de realidades brutales, o flexibilizar principios fundamentales para adaptarse a circunstancias excepcionales. Esta disyuntiva refleja tensiones más amplias dentro del catolicismo contemporáneo sobre cómo interpretar y aplicar enseñanzas tradicionales en un mundo caracterizado por conflictos armados, criminalidad organizada y fragilidad estatal. El caso del padre Pistolas ha obligado a teólogos, canonistas y líderes religiosos a confrontar preguntas incómodas sobre la relevancia práctica de doctrinas desarrolladas en contextos históricos muy diferentes. La respuesta que emerja de esta crisis tendrá repercusiones duraderas no solo para este sacerdote particular, sino para toda la Iglesia Católica en América Latina, una región donde la violencia estructural y la pobreza desafían constantemente los marcos doctrinales tradicionales. La dimensión humana de esta tragedia no puede ser subestimada, pues detrás de los debates teológicos y mediáticos existe un hombre de carne y hueso cuya vida entera ha estado dedicada al servicio de comunidades marginadas. Alfredo Gallegos Lara no eligió la controversia por ambición personal o búsqueda de notoriedad, sino como respuesta desesperada a la brutalidad que presenciaba diariamente en su ministerio. Su decisión de armarse surgió después de años de ver cómo miembros de su congregación eran extorsionados, secuestrados y asesinados mientras las autoridades permanecían ausentes o cómplices. Para este sacerdote, portar armas no representa una contradicción con su vocación religiosa, sino una extensión lógica de su compromiso pastoral con la protección del rebaño que le fue confiado. Esta perspectiva, aunque controvertida, revela una interpretación profundamente personal del Evangelio que privilegia la acción concreta sobre la contemplación abstracta. Su famosa frase "la fe sin acción es como un arma sin balas" encapsula una filosofía ministerial que rechaza la pasividad ante la injusticia y abraza la responsabilidad activa de transformar realidades dolorosas. Las comunidades que podrían perder la protección del padre Pistolas viven en un estado de ansiedad constante ante la posibilidad de su remoción forzada. Para estas poblaciones, la eventual partida de su párroco no significaría simplemente el cambio de un líder religioso por otro, sino la pérdida de la única figura que ha demostrado capacidad y voluntad real para enfrentar las amenazas que dominan sus vidas cotidianas. Décadas de presencia constante, mediación en conflictos locales y protección efectiva contra agresiones criminales han creado vínculos emocionales y dependencias prácticas que serían extremadamente difíciles de reemplazar. Muchos habitantes de estas regiones temen que la ausencia del padre Pistolas crearía un vacío de poder que sería inmediatamente ocupado por grupos delictivos, empeorando dramáticamente una situación de seguridad ya precaria. Esta dependencia, aunque comprensible, también revela la fragilidad estructural de comunidades que han debido confiar su supervivencia a la valentía excepcional de un individuo singular. La pregunta que atormenta a estas poblaciones es devastadoramente simple: ¿quién los protegerá cuando él ya no esté? El legado del padre Pistolas trasciende ampliamente las controversias actuales para tocar cuestiones fundamentales sobre la naturaleza del liderazgo moral en sociedades fracturadas. Su figura ha inspirado a numerosos líderes comunitarios, religiosos y seculares, a asumir roles más activos en la protección y defensa de poblaciones vulnerables. Este efecto multiplicador ha generado una red informal de resistencia comunitaria que va mucho más allá de su parroquia específica, creando modelos alternativos de organización social en regiones abandonadas por las instituciones formales. Sin embargo, esta influencia también plantea interrogantes sobre la sostenibilidad a largo plazo de estrategias de protección que dependen de liderazgos carismáticos individuales en lugar de transformaciones institucionales estructurales. Los analistas sociales debaten si el fenómeno del padre Pistolas representa una solución temporal a problemas coyunturales o el germen de nuevas formas de organización comunitaria que podrían perdurar más allá de su presencia física. La respuesta a esta pregunta determinará en gran medida el significado histórico de su controvertido ministerio y su contribución real a la construcción de alternativas de seguridad ciudadana en contextos de fragilidad estatal. La crisis actual que enfrenta el padre Pistolas simboliza dilemas más amplios sobre los límites de la resistencia legítima en sociedades donde las instituciones tradicionales han perdido credibilidad y efectividad. Su caso obliga a repensar conceptos fundamentales como autoridad, legitimidad, protección y justicia en contextos donde las fronteras entre legalidad e ilegalidad, violencia legítima e ilegítima, se han vuelto extremadamente difusas.
Esta confusión conceptual refleja transformaciones profundas en la naturaleza misma del poder y la gobernanza en regiones afectadas por la criminalidad organizada transnacional. El padre Pistolas emerge como una figura emblemática de estas transformaciones, encarnando las contradicciones y paradojas de sociedades que buscan desesperadamente alternativas a la violencia sistemática que las consume. Su historia personal se convierte así en una ventana privilegiada para comprender procesos más amplios de descomposición y recomposición del tejido social en el México contemporáneo. Las decisiones que se tomen respecto a su futuro eclesiástico tendrán implicaciones que van mucho más allá de su caso particular, estableciendo precedentes para otros líderes comunitarios que enfrentan dilemas similares en diferentes regiones del país. La transformación de Alfredo Gallegos en el controvertido padre Pistolas no ocurrió de manera súbita, sino que fue el resultado de un proceso gradual de confrontación con realidades que desafiaban profundamente sus concepciones iniciales sobre el ministerio sacerdotal. Durante sus primeros años como párroco en diversas comunidades michoacanas, el joven sacerdote había mantenido un enfoque pastoral relativamente tradicional, concentrándose en las funciones litúrgicas convencionales y la orientación espiritual de sus feligreses. Sin embargo, el deterioro progresivo de las condiciones de seguridad en la región comenzó a plantearle dilemas morales que no encontraban respuestas satisfactorias en su formación teológica tradicional. La presencia cada vez más agresiva de grupos dedicados al narcotráfico transformó radicalmente la dinámica social de las comunidades donde ejercía su ministerio, creando un ambiente de terror constante que afectaba todos los aspectos de la vida cotidiana. Familias enteras vivían bajo la amenaza permanente de extorsión, secuestro o violencia directa, mientras las autoridades locales se mostraban incapaces o reticentes a brindar protección efectiva. Esta situación de desamparo institucional forzó al padre Alfredo a replantearse fundamentalmente su comprensión del papel sacerdotal en contextos de crisis extrema. La decisión de comenzar a portar armas no surgió como una revelación repentina, sino como la culminación de un proceso doloroso de reflexión sobre sus responsabilidades pastorales en circunstancias excepcionales. El punto de inflexión llegó cuando presenció directamente cómo miembros prominentes de su congregación eran amenazados, extorsionados y en algunos casos asesinados, mientras él se sentía completamente impotente para ofrecer algo más que consuelo espiritual posterior. La sensación de fracaso pastoral ante la imposibilidad de proteger efectivamente a su rebaño generó una crisis vocacional profunda que lo llevó a cuestionar interpretaciones doctrinales que privilegiaban la no violencia abstracta sobre la protección concreta de vidas humanas. Para el padre Alfredo, la imagen bíblica del buen pastor que da la vida por sus ovejas adquirió un significado literal que trascendía las metáforas tradicionales para convertirse en un imperativo de acción directa. Esta reinterpretación personal de las Escrituras, aunque controvertida desde perspectivas teológicas ortodoxas, reflejaba una búsqueda desesperada de coherencia entre principios religiosos y realidades brutales. Su famosa declaración de que mi parroquia es mi trinchera y yo soy solo un soldado de Dios encapsulaba esta transformación conceptual que redefinía el ministerio sacerdotal en términos militares de resistencia y protección. El contexto histórico específico de Michoacán durante las décadas cuando emergió el fenómeno del padre Pistolas resulta crucial para comprender las presiones extraordinarias que moldearon su evolución como líder comunitario armado. La región había experimentado una escalada dramática de violencia relacionada con la disputa territorial entre diferentes organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. Esta situación se vio agravada por la corrupción sistemática de instituciones policiales y judiciales locales, que en muchos casos operaban como brazos ejecutores de los mismos grupos que supuestamente debían combatir. Las comunidades rurales de Michoacán se encontraron atrapadas en un fuego cruzado entre facciones criminales rivales, sin ninguna instancia confiable a la cual recurrir para obtener protección o justicia. En este vacuum institucional, figuras como el padre Alfredo comenzaron a llenar roles que tradicionalmente correspondían al Estado, asumiendo responsabilidades de seguridad y mediación que cedían ampliamente las funciones eclesiásticas convencionales. Su decisión de armarse debe entenderse dentro de este contexto de colapso parcial de la autoridad estatal y la emergencia de formas alternativas de gobernanza comunitaria en zonas periféricas del territorio nacional. La evolución ideológica del padre Pistolas hacia posiciones cada vez más confrontativas con la jerarquía eclesiástica reflejaba tensiones más profundas sobre la interpretación del mensaje evangélico en contextos de injusticia estructural y violencia sistemática.
mientras sus superiores eclesiásticos insistían en mantener enfoques pastorales basados en la reconciliación, el perdón y la construcción de puentes de diálogo. El padre Alfredo desarrolló una teología práctica que privilegiaba la resistencia activa contra la opresión y la protección física de los vulnerables. Esta divergencia teológica no era meramente académica, sino que tenía implicaciones concretas para la manera en que debía ejercerse el ministerio en comunidades asediadas por fuerzas criminales. Para el padre Pistolas, la insistencia institucional en métodos exclusivamente pacíficos representaba una forma de complicidad pasiva con la violencia, al permitir que los agresores operaran sin encontrar resistencia efectiva. Su crítica hacia la jerarquía católica se intensificó cuando percibió que las autoridades eclesiásticas parecían más preocupadas por mantener su imagen institucional que por responder concretamente a las necesidades desesperadas de comunidades marginadas. Esta percepción alimentó su creciente autonomía respecto a las directrices oficiales de la Iglesia y su desarrollo de un estilo pastoral que privilegiaba la eficacia práctica sobre la ortodoxia doctrinal. Las primeras manifestaciones públicas de la postura armada del padre Pistolas generaron reacciones contradictorias que anticiparon las polarizaciones posteriores en torno a su figura. Mientras algunos miembros de su congregación y líderes comunitarios locales aplaudieron su valentía y determinación para enfrentar amenazas reales, otros expresaron preocupación por las posibles consecuencias de esta escalada confrontativa. Las autoridades eclesiásticas regionales intentaron inicialmente manejar la situación de manera discreta, enviando amonestaciones privadas y ofreciendo alternativas como traslados a parroquias más seguras. Propuestas que el padre Alfredo rechazó categóricamente. Su negativa a aceptar estas soluciones institucionales reflejaba una comprensión del liderazgo pastoral que rechazaba el abandono de comunidades en momentos críticos, incluso cuando esto implicara desafiar órdenes superiores. Esta postura de desobediencia selectiva hacia la autoridad eclesiástica marcó el inicio de un conflicto que se prolongaría durante décadas y que eventualmente alcanzaría dimensiones nacionales e internacionales. El padre Pistolas había cruzado un umbral del cual no habría retorno, comprometiéndose irrevocablemente con un camino de resistencia que definiría el resto de su trayectoria ministerial y su legado histórico. La respuesta de las comunidades locales ante la transformación del padre Alfredo en una figura armada reveló dinámicas sociales complejas que trascendían las simples categorías de apoyo u oposición. Para muchas familias campesinas que habían sufrido directamente los efectos de la violencia criminal, la presencia de un sacerdote dispuesto a protegerlos físicamente representaba una esperanza tangible después de años de desamparo institucional. Estas poblaciones no veían contradicción entre la función religiosa y la protección armada, sino que interpretaban ambas como manifestaciones complementarias de una auténtica vocación pastoral. Sin embargo, otros sectores más conservadores dentro de las mismas comunidades expresaron inquietud por la ruptura de tradiciones eclesiásticas que habían proporcionado estabilidad espiritual durante generaciones. Esta división intracomunitaria reflejaba tensiones más amplias sobre la adaptación de instituciones tradicionales a circunstancias extraordinarias y los límites legítimos de la innovación en contextos de crisis. El padre Pistolas navegó estas tensiones desarrollando un discurso que combinaba elementos de teología tradicional con justificaciones pragmáticas para sus métodos poco convencionales, buscando mantener la cohesión comunitaria mientras defendía la legitimidad de su enfoque armado. La dimensión generacional del conflicto en torno al padre Pistolas añadió otra capa de complejidad a las dinámicas sociales que rodeaban su ministerio controvertido. Los jóvenes de las comunidades donde ejercía su liderazgo tendían a mostrar mayor aceptación hacia sus métodos no tradicionales, en parte porque habían crecido en un ambiente donde la violencia criminal era parte de la realidad cotidiana y las respuestas institucionales convencionales habían demostrado ser consistentemente ineficaces. Para estos jóvenes, el padre Pistolas representaba una figura de autoridad que combinaba la sabiduría espiritual tradicional con una comprensión práctica de los desafíos contemporáneos, ofreciendo un modelo de liderazgo que no rehusaba enfrentar directamente las amenazas reales. Esta conexión generacional fue particularmente importante porque permitió al padre Pistolas influir en sectores demográficos que estaban siendo activamente reclutados por organizaciones criminales, proporcionando alternativas de identidad y propósito que competían efectivamente con las ofertas del narcotráfico. Sin embargo, las generaciones mayores a menudo mantenían reservas sobre estos métodos innovadores, recordando épocas cuando la autoridad eclesiástica se ejercía de manera más tradicional y las relaciones entre iglesia y comunidad seguían patrones más predecibles y estables.
El proceso gradual de militarización simbólica del ministerio del padre Pistolas incluyó no solo el porte visible de armas, sino también la adopción de un lenguaje y una estética que incorporaban elementos marciales dentro de contextos litúrgicos tradicionales. Sus homilías comenzaron a incluir metáforas bélicas sobre la lucha entre el bien y el mal, referencias a la congregación como soldados de Cristo y llamados explícitos a la resistencia activa contra las fuerzas del mal que amenazaban a la comunidad. Esta retórica combativa, aunque controvertida, resonaba profundamente con feligreses que habían experimentado personalmente la violencia criminal y que encontraban en estas imágenes militares una validación de sus propias experiencias traumáticas. La transformación estética del espacio sagrado también reflejó esta evolución, con la incorporación de símbolos que combinaban elementos religiosos tradicionales con referencias a la protección y la defensa. Esta fusión de lo sagrado y lo marcial creó una nueva forma de religiosidad popular que desafiaba las categorías convencionales de la práctica católica, pero que ofrecía significados profundos para comunidades que habían perdido la confianza en las promesas abstractas de paz y reconciliación. La consolidación de la identidad del padre Pistolas como líder armado coincidió con su creciente reconocimiento como voz profética que denunciaba no solo la violencia criminal, sino también la complicidad institucional que permitía su persistencia. Sus declaraciones públicas comenzaron a incluir críticas directas a autoridades políticas locales y regionales que consideraba cómplices o incompetentes, posicionándolo como una figura de oposición que trascendía el ámbito religioso para asumir roles de liderazgo político informal. Esta expansión de su influencia beyond las fronteras estrictamente eclesiásticas generó tensiones adicionales con la jerarquía católica, que tradicionalmente ha buscado mantener relaciones cordiales con autoridades civiles independientemente de sus orientaciones políticas específicas. El padre Pistolas rechazó estas convenciones diplomáticas, argumentando que la neutralidad institucional frente a la injusticia constituía una forma de complicidad moral que contradecía los principios fundamentales del Evangelio. Esta postura profética, aunque admirada por muchos, también expuso a la Iglesia local a presiones políticas y amenazas que complicaron enormemente las relaciones entre la institución católica y las autoridades civiles en Michoacán. El ministerio del padre Pistolas ha generado transformaciones profundas en la estructura social y cultural de las comunidades michoacanas donde ha ejercido su liderazgo, creando dinámicas nuevas que desafían las categorías tradicionales de análisis sociológico y antropológico. Su presencia armada no ha funcionado simplemente como un elemento disuasorio contra la violencia criminal, sino que ha reconfigurado completamente las relaciones de poder locales y las percepciones comunitarias sobre autoridad, protección y resistencia legítima. Las familias que anteriormente vivían en estado de terror constante han experimentado una sensación de seguridad relativa que les ha permitido retomar actividades económicas, sociales y culturales que habían sido suspendidas debido a las amenazas criminales. Esta recuperación gradual de la normalidad comunitaria ha tenido efectos multiplicadores que van mucho más allá de la simple reducción de incidentes violentos, incluyendo el fortalecimiento de redes de cooperación vecinal, la revitalización de tradiciones locales y el renacimiento de proyectos comunitarios que habían sido abandonados durante los periodos más intensos de violencia. El padre Pistolas se ha convertido así en un catalizador de procesos de reconstrucción social que trascienden su función religiosa específica para abarcar dimensiones económicas, políticas y culturales de la vida comunitaria. La influencia del padre Pistolas en la juventud local ha sido particularmente significativa, ofreciendo modelos alternativos de masculinidad y liderazgo que compiten directamente con los arquetipos promovidos por organizaciones criminales en la región. Mientras el narcotráfico tradicionalmente ha reclutado jóvenes prometiéndoles riqueza material, poder inmediato y respeto basado en la capacidad de intimidación, el padre Pistolas ha desarrollado programas específicos que promueven valores como el servicio comunitario, la honestidad personal y la protección de los vulnerables como fuentes legítimas de prestigio social. Sus iniciativas con jóvenes han incluido actividades deportivas, formación técnica, orientación espiritual y, crucialmente, educación sobre derechos humanos y resolución pacífica de conflictos cuando las circunstancias lo permiten. Esta aproximación holística al desarrollo juvenil ha demostrado efectividad notable en prevenir el reclutamiento de jóvenes por parte de grupos criminales, ofreciendo alternativas tangibles de desarrollo personal y proyección social que no dependen de actividades ilícitas.
La filosofía del padre Pistola sobre la valentía auténtica, expresaba en su frecuente declaración de que es mejor morir defendiendo lo correcto que vivir arrodillado ante el mal. Ha resonado profundamente con jóvenes que buscan modelos de comportamiento que combinen principios éticos sólidos con la capacidad de acción efectiva en contextos adversos. Las transformaciones en las dinámicas de género dentro de las comunidades influenciadas por el padre Pistolas revelan aspectos complejos de su impacto social que a menudo pasan desapercibidos en los análisis mediáticos superficiales. Su énfasis en la protección de los vulnerables ha incluido una atención particular hacia las mujeres y niñas que han sido víctimas desproporcionadas de la violencia criminal en la región. Desde feminicidios hasta trata de personas y violencia sexual sistemática. El padre Pistolas ha desarrollado redes de apoyo específicas para mujeres amenazadas, incluyendo refugios temporales, asesoría legal y programas de empoderamiento económico que buscan reducir la vulnerabilidad femenina ante la explotación criminal. Sin embargo, su modelo de protección armada también ha reforzado ciertos estereotipos tradicionales sobre roles masculinos como protectores y femeninos como protegidas, generando debates dentro de movimientos feministas sobre si su enfoque empodera realmente a las mujeres o perpetúa dependencias patriarcales bajo nuevas formas. Estas tensiones reflejan dilemas más amplios sobre cómo construir estrategias de protección que sean efectivas inmediatamente pero que también contribuyan a transformaciones de género más profundas y duraderas. El impacto económico del Ministerio del Padre Pistolas en las comunidades locales ha sido significativo. Aunque raramente cuantificado de manera sistemática por investigadores académicos o instituciones gubernamentales. Su presencia ha contribuido a la estabilización de actividades productivas que habían sido interrumpidas por extorsiones criminales, permitiendo que pequeños comerciantes, agricultores y artesanos retomen sus labores con mayor confianza en la seguridad de sus inversiones y ganancias. La reducción de la extorsión sistemática ha liberado recursos familiares que anteriormente debían destinarse a pagos de protección ilegal, permitiendo inversiones en educación, salud y mejoramiento habitacional que han elevado gradualmente los niveles de vida local. Además, el padre Pistolas ha promovido activamente iniciativas de desarrollo económico comunitario, incluyendo cooperativas agrícolas, proyectos de infraestructura básica y programas de microcrédito que buscan fortalecer la autonomía económica local y reducir la dependencia de actividades ilícitas como fuentes de empleo. Su enfoque integra la protección física con el desarrollo económico, reconociendo que la seguridad sostenible requiere no solo la disuasión de amenazas inmediatas, sino también la construcción de alternativas económicas viables que ofrezcan dignidad y prosperidad dentro de marcos legales. La preservación y revitalización de tradiciones culturales locales ha constituido otro aspecto fundamental del impacto comunitario del padre Pistolas, quien ha insistido en mantener vivas prácticas ceremoniales y festividades que habían sido suspendidas o cooptadas por grupos criminales durante los periodos más intensos de violencia. Las fiestas patronales, peregrinaciones religiosas y celebraciones comunitarias tradicionales representan espacios cruciales para la cohesión social y la transmisión intergeneracional de valores culturales en comunidades rurales mexicanas. El padre Pistolas ha logrado rescatar muchas de estas tradiciones, adaptándolas a las nuevas circunstancias de seguridad pero preservando su esencia como expresiones auténticas de identidad comunitaria. Su famosa declaración de que cuando perdemos nuestras tradiciones, perdemos parte de nuestra alma colectiva refleja una comprensión profunda de la importancia cultural de estas prácticas para la resistencia comunitaria frente a fuerzas disruptivas. La revitalización cultural promovida por el padre Pistolas ha incluido también la recuperación de conocimientos tradicionales sobre agricultura sostenible, medicina herbolaria y artesanías locales, contribuyendo a la preservación de patrimonio inmaterial que estaba en riesgo de desaparición debido a la violencia y el desplazamiento forzado. Las redes de solidaridad y apoyo mutuo que han florecido en las comunidades bajo la protección del padre Pistolas representan quizás su legado social más duradero, creando estructuras de cooperación que podrían persistir incluso después de su eventual partida. Estas redes incluyen sistemas informales de vigilancia comunitaria, programas de apoyo a familias en crisis, mecanismos de resolución alternativa de conflictos y estructuras de toma de decisiones colectivas que han fortalecido la autonomía local y la capacidad de autogestión comunitaria. El modelo de organización social promovido por el padre Pistolas combina elementos de la tradición católica de base con principios de democracia participativa y autodefensa comunitaria,
creando híbridos organizacionales únicos que responden específicamente a las condiciones locales pero que también ofrecen lecciones transferibles para otras comunidades en situaciones similares. Y así llegamos al final de esta revelación impactante sobre el padre Pistolas y la situación crítica que está enfrentando en estos momentos. Como hemos visto, esta no es solo una historia sobre un sacerdote controvertido, sino un reflejo de las profundas contradicciones de nuestra sociedad donde la violencia y el abandono institucional obligan a las comunidades a buscar protección en figuras extraordinarias como Alfredo Gallegos. Quiero agradecer profundamente todos sus comentarios, cada uno de ellos enriquece nuestro debate y nos ayuda a entender mejor estas realidades complejas que afectan a millones de mexicanos. Si este video te ha impactado tanto como a nosotros, no olvides dejar tu like. Es fundamental para que YouTube nos permita llegar a más personas con este tipo de contenido revelador. Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para no perderte las próximas investigaciones exclusivas que estamos preparando. Comparte este video en todas tus redes sociales porque es crucial que más gente conozca lo que realmente está pasando con el padre Pistolas. Tu opinión es muy importante para nosotros, así que déjanos saber en los comentarios qué piensas sobre esta situación. Nos vemos en el próximo video con más revelaciones que no te puedes perder.